La edición de vídeo es un servicio que puede abarcar muchísimas ramas o posibilidades, y por ello, a veces resulta muy difícil ponerle un precio a nuestro trabajo. Cuando nos llega un cliente con un trabajo específico, hay muchas cosas a tener en cuenta, antes de dar una cifra final. Y es muy importante que entendamos cómo funciona para que podamos presupuestar adecuadamente. En este vídeo no voy a deciros lo que debéis cobrar, ya que cada uno tiene sus necesidades mensuales para vivir, pagar sus cuentas, etc. Tampoco quiero diferenciar mucho entre un editor principiante o un profesional, ya que cada uno debe saber valorarse y reconocer su nivel, para trabajar con un rango de precios adecuado a la calidad que puedan ofrecer al cliente. Con este vídeo solo pretendo darles mi opinión sobre el tema y aportar algo de información a quien se está iniciando en el mundillo de la edición profesional. Suelo entrar en bastantes grupos de Facebook y veo como hay quien ofrece sus servicios por unos pocos dólares. No soy quien para criticar porque desconozco sus razones y quizás se vean necesitados de amarrar a su primer trabajo, pero en mi opinión lo único que consiguen es desprestigiarse ellos mismos y desprestigiar a los editores en general. Para mí, la forma de obtener trabajos es esforzarte en crear trabajos de calidad para tener un portfolio que mostrar. Si un cliente busca algo serio, de calidad, no se fijará mucho en el precio si ve que somos buenos en nuestro trabajo, independientemente de nuestra experiencia. Para presupuestar un trabajo, debemos tener un cuestionario para que responda al cliente. Por ejemplo, el tiempo que quiere el cliente de duración de vídeo. No es lo mismo editar 1 minuto de vídeo que editar trabajos de 15 o más minutos. Si pondrá el cliente todo el material o tenemos que hacer búsquedas por nuestra cuenta. Lo mismo con la música, si es que quiere añadir música. El tipo de edición, si quiere una edición sencilla, es decir, lo básico de cortes, transiciones y rótulos, o requiere una edición más dinámica, con efectos, animaciones, etc. Este tipo de cuestionario sería básico, pero se pueden ampliar a más detalles. Los precios también pueden variar según el país. Los sueldos difieren mucho, pero si os fijáis el nivel de vida o los precios cada vez se están globalizando más. Por lo tanto, me voy a atrever a daros unos precios de referencia que podrían ser utilizados en cualquier país. Aunque, como digo, solo es una referencia, según mi opinión y lo que veo por internet. Sería un precio base de entre 60 a 110 dólares para vídeos de poca edición de entre un máximo de 5 minutos. Me baso en que para hacer un trabajo de calidad podemos estar entre 3 a 5 horas editando. Ya sé que siempre saldrá el listillo que dirá que un vídeo de 5 minutos lo edita en 1 hora, pero seguro que todavía no ha sido capaz de encontrar un solo cliente serio. Por otro lado, para quien prefiere cobrar según las horas de edición, pondría un precio base de 40 dólares más 12 dólares por hora de trabajo. El resultado final puede ser bastante parecido. Claro está que tenemos auténticos profesionales que cobran mucho más, pero como digo, depende de muchos factores y de lo que te valores tú mismo. Vuelvo a repetir que solo es mi opinión y que cada uno puede cobrar lo que desee, si es que se lo pagan. Pero mi consejo es que valoréis más vuestro tiempo y vuestro trabajo en pro de una profesión. Si vosotros tenéis otra opinión, me gustaría que lo comentaseis. Espero haber ayudado en vuestras dudas y cualquier otro tema que deseéis hacérmelo saber. Un abrazo amigos y hasta el próximo vídeo.